Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación en Telemedicina, en esta oportunidad con la licenciada Cintia Cristina Monge Reategui, quien ha tenido el gusto de acompañarnos con un excelente tema que es cuidados de enfermería en el paciente con enfermedades renales. Muy buenas tardes, licenciada, gracias por estar con nosotros y gracias también por compartir su conocimiento y experiencia, por esto que el hospital pues viene manejando estos tipos de pacientes en nuestro hospital. Bueno, muy buenas tardes, le damos el permiso para la ponencia. Buenas tardes a todos, soy la licenciada Cristina Monge, especialista en nefrología, ya trabajando por 7 años acá en el hospital, ¿no? Con experiencia en el área de nefrología. Bueno, el día de hoy, invitada por el área de capacitación, les he traído el tema, les he preparado el tema cuidados de enfermería en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Actualmente en el hospital, ¿no? Como una breve reseña, atendemos a pacientes renales, ¿no? en diferentes áreas, ¿no? En el tema de diálisis peritoneal, contamos con 27 pacientes a la actualidad, ¿no? A inicio de año empezamos con 4, pero actualmente tenemos 27 y la demanda es alta. Pacientes en hemodiálisis, también trabajamos con pacientes en hemodiálisis, ¿no? Actualmente manejamos este tema con el tema de hemodiálisis de emergencia, ¿no? Para pacientes con enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, ¿no? Que requieren de forma emergente ser atendidos. Bueno, para poder hablar de la enfermedad renal crónica, de la enfermedad renal, ¿no? Vamos a tratar de diferenciarla para poder entender un poco en referencia a esto, ¿no? La enfermedad renal es un tema de la pérdida, ¿no? De una pérdida progresiva, ¿no? Y repentina, ¿no? Y de forma silenciosa muchas veces de la función renal, ¿no? En este caso hablamos de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Cuando esta pérdida repentina de la capacidad de los riñones para eliminar los residuos y concentrar la orina sin perder electrolitos, ¿no? Cuando hablamos de agudo, por ejemplo, mayormente nos referimos a cuando una gestante hace una preeclampsia, una eclampsia, ¿no? O cuando un paciente tiende un accidente a una pérdida grande, ¿no? de volumen sanguíneo, entonces hace una insuficiencia renal aguda, o en otros casos también, en otros tipos de patología. No, cuando nos referimos a la insuficiencia renal crónica, se refiere, ¿no? Como lo dice aquí, a la pérdida gradual y progresiva de la capacidad de los riñones para eliminar los desechos y concentrar la orina y conservar los electrolitos, ¿no? Mayormente en la enfermedad renal crónica, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad tan silenciosa que muchas veces la sintomatología no se ve, ¿no? Y es progresiva e irreversible también, ¿por qué? Porque ya no tiene retroceso, ¿no? No tiene una cura, ¿no? Pero sí un tratamiento, que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Generalmente irreversible de la tasa de filtración glomerular, que se traduce, ¿no? En un conjunto de síntomas y signos denominados uremia, y que en un estado avanzado es incompatible con la vida. ¿Cuáles son las causas, no? Acá vamos a determinarlas también, ¿no? En una aguda, ¿no? Normalmente por una necrosis tubular aguda, ¿no? Por la disminución del flujo sanguíneo, trastornos que causan coagulación dentro de los vasos, infecciones que lesionan el riñón, complicaciones dentro del embarazo, como les decía, anteriormente les había mencionado. Hay infecciones que lesionan el riñón, también muchas veces por infecciones urinarias recurrentes que podemos llegar. Causas de una enfermedad renal crónica, ¿no? En primer lugar se ocupa la diabetes, ¿no? Es una enfermedad, la hipertensión arterial, la glomerulonefritis, enfermedades también hereditarias que puede ser por papá, mamá sufrió, ¿no? Por alguna malformación, infecciones urinarias y también por algunas causas que se desconocen. Asimismo, también se debe al uso de medicamentos tóxicos para el riñón, también los medios de contraste y algunos antibióticos. Bueno, ¿cuáles son las funciones del riñón, no?
Dentro de ellas encontramos, la primera es la de mantener la homeostasis del medio interno, también la de depurar de la sangre los productos metabólicos, la regulación de la presión arterial, la regulación también de la producción de eritrocitos, ¿no? La regulación de la producción de vitamina D y la glucogénesis, ¿no? Que ahorita lo vamos a ir a... Cuando un riñón está sano, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que van a ir haciendo, ¿no? En cuanto a la eliminación, ¿no? El riñón lo que va a hacer es eliminar el agua excedente del cuerpo, ¿no? Para no terminar, ¿no? Como en este caso, como vemos en los pacientes renales, con edema, sanasarca, ¿no? Y también el líquido muchas veces se va hacia otras áreas, ¿no? Que puede ser pulmón. También a través de la eliminación, elimina productos de desecho del metabolismo de las proteínas, ¿no? Urea, creatinina, ¿no? Mantienen el equilibrio también de electrolitos, como es el sodio, potasio, fósforo. Producen sustancias, ¿no? Sustancias, por ejemplo, que forman los glóbulos rojos, ¿no? La eritropoyetina mantiene los huesos sanos, ¿no? Ayudan a controlar también el sistema, la presión arterial. Cuando estos fallan, pues todas estas funciones se van a ver comprometidas. Entonces van a empezarse a producir ciertos cambios en el organismo del paciente. ¿Qué sintomatologías va a producir, ¿no? En el paciente? En el tema de retención de productos de desechos, ¿no? Del metabolismo de proteínas, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente por la uremia, ¿no? Va a presentar vómitos, náuseas, ¿no? Después por el tema también de la pérdida, ¿cómo se llama? De la eritropoyetina, que ya no va a activar esta hormona, va a producir anemia y por lo tanto el paciente se va a sentir cansado. Después va a presentar también una confusión mental y pérdida de la concentración. Algunos síntomas por la retención de agua y sal en el cuerpo, ¿no? En este caso el paciente lo más que se evidencia es hinchazón, ¿no? Falta de aire, los edemas, ¿no? Que hablamos en hinchazón, falta de aire o dificultad para respirar, dificultad para dormir también y el aumento de la presión arterial. Algunos síntomas en el tema del desequilibrio de los electrolitos, ¿no? Por el tema del sodio, por el desequilibrio, ¿no? Puede aumentar la presión arterial, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca. Por el tema del potasio, debilidad muscular, ¿no? Por el tema del fósforo, debilidad en los huesos, endurecimiento de los vasos sanguíneos. Entonces vamos viendo que cuando hay una falla renal, se van a ir presentando múltiples sintomatologías, ¿no? Por la deficiencia hormonal, que en este caso hablamos de la eritropoyetina, ¿no? Hay una reducción en la producción de los glóbulos rojos, por ende pues va a haber cansancio, palidez, mareo, poca energía, ¿no? Entonces, cuando se produce una insuficiencia renal crónica, ¿no? Primero empezamos con una función renal normal. Luego el paciente, como es una enfermedad que va comprometiéndose poco a poco, ¿no? Entonces la enfermedad renal se va comprometiendo la función renal y el paciente va a entrar a un estadio de prediálisis, ¿no? Que muchas veces no es captado el paciente en este estadio, ¿no? Mayormente no es captado. Pero acá en el hospital, por ejemplo, cuando es captado a través de consultorios externos, ¿no? Por consulta de nefrología, ¿no? El médico nefrólogo da un tratamiento, ¿no? Para que el paciente pueda llegar de forma retardada a la enfermedad renal crónica terminal, que sí o sí lo va a llegar, pero trata de darle mayor tiempo de sobrevida, ¿no? Y una mejor calidad en el tiempo, siempre y cuando este paciente sea captado en este periodo de prediálisis. No, posteriormente del prediálisis, ¿no? de esta etapa, el paciente pasa ya a una insuficiencia renal crónica, en el cual el paciente tiene que entrar a algún tipo de terapia de sustitución renal, ¿no? Entonces, cuando el paciente hace daño renal, ¿no?
hay una clasificación, según CADIGO 2012, que nos determina los estadios de la enfermedad renal crónica. Entonces, estos se clasifican en 5 estadios, ¿no? El primer estadio, el normal o elevado, ¿no? Que se basa en el filtrado glomerular, en un filtrado mayor o igual a 90. Luego pasamos al estadio 2, ¿no? Cuando el filtrado ya está ligeramente disminuido, hablamos de un filtrado entre 60 y 89, como lo menciona acá. Y también lo divide en estadio 3A y B, ¿no? En el A es moderadamente disminuido de 45 a 59. En el B vemos una moderada, gravemente disminuida de un filtrado de 30 a 44. Luego pasamos al estadio 4, gravemente disminuido, ¿no? Con un filtrado entre 15 y 29. Y cuando ya hay un fallo renal en estadio 5, ¿no? Quiere decir que el paciente tiene un filtrado menor a 15 y que el paciente ya tiene que entrar a algún tipo de alternativa de tratamiento. Vamos a ver también algunas características según las etapas, ¿no? Cuando está en etapa 1 y 2, o en estadio 1 y 2, ¿no? El paciente mayormente no presenta sintomatología, ¿no? Puede haber algunas manifestaciones de la nefropatía primaria con edema, ¿no? En sujetos con síndrome nefrótico. En estadio 3 y 4 ya se empieza a ver más sintomatologías, ¿no? El paciente presenta anemia, fatiga, anorexia, malnutrición. Otros también de las características son afección de los órganos y los sistemas, y algunas anomalías de sodio, ¿no? Fósforo, de calcio, fósforo, potasio y agua, ¿no? Y también en el estadio 5, pues es un paciente que ya necesita un tipo de alternativa de tratamiento, ¿no? El paciente ya está con síndrome urémico. En el hospital manejamos un flujograma de atención al paciente renal, ¿no? Porque como ya les mencioné, nosotros trabajamos con pacientes que están en el programa de diálisis peritoneal y también trabajamos con pacientes en hemodiálisis de emergencia, ¿no? Pacientes para hemodiálisis continuas, ambulatorias no, porque no tenemos, como se llama, un centro de hemodiálisis propiamente dicho del hospital, pero sí, si los pacientes requieren, son derivados a un centro particular, ¿no? Con convenio de su seguro SIS, ¿no? Aquí les muestro el flujograma de atención. El paciente al ingreso, ¿no? Es evaluado primero por el médico nefrólogo, ¿no? Ese paciente tiene que estar en estadio 4 o 5, ¿no? Para ingreso a algún tipo de terapia de sustitución renal, ¿no? En estadio 4 mayormente es para irlo preparando al paciente y orientando al paciente a qué tipo de alternativa quiere él ingresar, ¿no? Entonces, es evaluado primero por el médico, ¿no? Tenemos ahí las tres alternativas, ¿no? Diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal, ¿no? Ustedes dirán, pero en el hospital 2 Tarapoto no hay trasplante renal. Pues sí, no hay, pero si el paciente opta por esta alternativa, es referido, ¿no? A un centro de mayor complejidad que están en la ciudad de Lima. En este caso, por ejemplo, vamos a ver aquí algunas contraindicaciones para que el paciente ingrese a diálisis peritoneal, ¿no? Algunas son absolutas y otras relativas, ¿no? Absolutas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una oposición del familiar, ¿no? O del paciente mismo, ¿no? Para que el paciente pueda ingresar a algún tipo de terapia, debe querer ingresar, tiene que aceptarlo para que la terapia tenga éxito, ¿no? Y el paciente pueda mejorar su calidad de vida, que eso es lo que nosotros buscamos. Otra de las contraindicaciones, ¿no? Es que haya una imposibilidad para realizar la diálisis peritoneal, puede ser, por ejemplo, física, ¿no? Mental, ¿no? Falta de apoyo familiar, porque en el caso de diálisis peritoneal requerimos de apoyo familiar. De repente no cuenta con un espacio físico, ¿no? Adecuado para poder realizar la diálisis peritoneal, o quizás también tenga una enfermedad abdominal
peritoneal, ¿no? Que también no le permita ingresar. Por ejemplo, cuando hay resecciones intestinales, diverticulitis, hernias, ¿no? Abscesos abdominales, enfermedad intestinal isquémica, ¿no? De repente también cuando hay cuerpos extraños, ¿no? Algún tipo de prótesis o válvulas. Algunas contraindicaciones que pueden ser relativas, ¿no? Podría ingresar el paciente, ¿no? Si se presentara algún tipo de complicación, ¿no? Osteomías, ¿no? Todas las que se mencionan aquí, ¿no? Enfermedad poliquística, cirugías abdominales, obesidad, enfermedad pulmonar restrictiva grave, ¿no? Entonces, si el paciente tiene estas contraindicaciones, entonces no ingresa a diálisis peritoneal, ¿no? Y ingresa a hemodiálisis. Quiere decir que al paciente, el médico lo deriva, ¿no? A través de una ficha de referencia y un informe lo deriva al CIS y de ahí posteriormente el CIS ingresa al sistema y a través de FISAL, que son los que derivan finalmente a qué centro de hemodiálisis va a ir el paciente si es que iría a hemodiálisis, ¿no? Y si es que el paciente no tiene ninguna contraindicación, entonces el paciente es derivado a enfermería, ¿no? Ahí el punto muy importante de enfermería, ¿no? Nosotros, como parte de enfermería, evaluamos al paciente, ¿no? El médico lo transfiere a enfermería, ¿no? Y enfermería entrevista, ¿no? Al paciente y al familiar en el programa de diálisis peritoneal o los visitamos en donde estén ellos. Después de eso, ¿no? De la evaluación, la enfermera evalúa, ¿no? Todos los criterios para ver si el paciente también cumple o no cumple, ¿no? Se le da una pequeña capacitación. Y si es que la enfermera, ¿no? Cree conveniente de que el paciente cumple con todos los requisitos, entonces la enfermera comunica al médico nefrólogo y le indica que el paciente está apto para poder ingresar a la terapia, ¿no? Posteriormente a eso, el médico pues nuevamente reevalúa, prepara al paciente, se coordina con cirugía, ¿no? Para la implantación del catéter, ¿no? Se implanta el catéter y se empieza todo el proceso que ya posteriormente les voy a explicar también, ¿no? Y a la par también hay muchos pacientes, más que todo pacientes jóvenes, ¿no? Que se puede dar el tema del trasplante renal, ¿no? En este caso, se puede ir dando cualquier tipo de las dos alternativas de tratamiento y a la par también el médico puede hacer la referencia, ¿no? A un centro de mayor complejidad para ver el tema de trasplante renal, ¿no? Y entonces acá están los tipos de alternativas de sustitución renal, ¿no? Diálisis peritoneal, que ya les voy a explicar de aquí, hemodiálisis y trasplante renal. Como ven, en diálisis peritoneal, mayormente este tratamiento se hace en casa, ¿no? Previa capacitación del paciente y familiar. Hemodiálisis, ¿no? Se realiza en un centro de hemodiálisis con enfermeras, técnicos y nefrólogos altamente capacitados en el área para poder realizar ese tipo de tratamiento. Y el tema de trasplante renal, pues que se realiza en centros de mayor complejidad, como es en la ciudad de Lima, Trujillo, Chiclayo, me parece que está Arequipa también, sí. Ahora, otros aspectos de la diálisis, ¿no? Para que el paciente pueda acceder a estos tipos de terapia, se le explica, ¿no? El tipo, cómo es la diálisis. En el tema de la diálisis peritoneal, por ejemplo, el paciente tiene una mayor libertad en el tema del régimen alimenticio. ¿Por qué? Porque la diálisis peritoneal es una diálisis continua, ¿no? Que el paciente lo va a hacer, va a tener el líquido todo el día prácticamente en el abdomen, pero sí se va a realizar recambios cada 6 horas. Entonces va a poder tener mayor libertad en lo que es el régimen alimenticio y también lo que es en la toma de líquidos. Mientras que en hemodiálisis es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemodiálisis solo son 3 veces a la semana, ¿no? Entonces el paciente va a tener que tener más restricciones en el tema de alimentación, ¿no? Más pastillas, ¿no? Y todo lo demás. Ambos tipos de terapias son buenas, ¿no? Son muy buenas y van a la par, ¿no? Puede ser que diálisis peritoneal funcione muy bien, ¿no? Y hay un tiempo que de repente el peritoneo ya no responda, entonces el paciente pasa a hemodiálisis. O puede ser que el paciente esté en hemodiálisis, ¿no? Y de repente no vaya bien el tratamiento
puede ser por falta de acceso vascular, de repente el acceso vascular se cerró, ¿no? U otras causas más. Entonces tenemos pacientes también que pasan de hemodiálisis, pasan a diálisis peritoneal. Entonces, ambas terapias son muy buenas. Ahora vamos a hablar en referencia ya a los tipos de terapias de sustitución renal, en este caso de diálisis peritoneal, ¿no? Como les comentaba, acá en el hospital iniciamos hace 2 años ya aproximadamente con 2 pacientes, luego fueron 4 pacientes hasta inicios de este año, ¿no? Por el tema de la pandemia hemos tenido problemas también porque había bastantes restricciones, entonces no podíamos recibir muchos pacientes y pasaban a hemodiálisis, ¿no? Pero en este caso ya a partir de enero se empezaron a incrementar los pacientes, ¿no? En enero empezamos con 4 y a la actualidad tenemos 27 pacientes en el programa de diálisis peritoneal y tenemos previsto también hasta fin de año llegar a 52 pacientes aproximadamente, porque la demanda en realidad es alta, ¿no? Es alta en la región San Martín. Diálisis peritoneal, este tipo de terapia es una técnica de depuración extrarrenal mediante la introducción de líquido dializante, como vemos ahí en la cavidad, a través de un catéter implantado en la cavidad peritoneal, utilizando el peritoneo como una membrana semipermeable, ya que esta membrana es una membrana muy vascularizada, entonces nos va a permitir, ¿cómo se llama? Utilizarla también lo llamamos muchas veces como un colador, ¿no? Para poder, se puedan depurar, ¿no? Todas las sustancias que el organismo ya no las requiere. Asimismo también va a poder jalar, ¿no? El líquido que está en exceso en el organismo para que el paciente no haga edemas, no se sobrecargue. Vamos a ver algunos cuidados de enfermería preoperatoria, ¿no? Cuando el paciente, como les mencioné, ¿no? Tenemos un flujograma de atención. Cuando el paciente es captado, ¿no? Y es ya dado apto por enfermería y también por la parte médica, entonces la enfermería también hace una preparación preoperatoria del paciente, ¿no? ¿Qué temas vamos a ver aquí? La valoración del preimplante del catéter peritoneal. 1, la preparación psicológica del paciente. Coordinamos también con la parte de psicología, porque a veces es difícil, ¿no? Aceptar el tipo de enfermedad el cual está padeciendo el paciente y también aceptar el tratamiento. También realizamos una preparación física, ¿no? Verificamos también que los exámenes de laboratorio estén. La preparación del material, ¿no? En este caso debemos contar con nuestro catéter peritoneal, las bolsas de diálisis peritoneal, ¿no? Y todo lo que vamos a utilizar durante el implante. Y la evaluación también de la inclusión, ¿no? Nuevamente, para ver todas las contraindicaciones, ¿no? A las que podría estar sujeto el paciente. Durante el proceso ya operatorio, ¿no? Cuando van a implantar el catéter, la enfermería también juega un papel muy importante aquí, ¿no? Si bien es cierto, el médico cirujano implanta el catéter, pero enfermería es la que tiene la labor de verificar la funcionabilidad del catéter para evitar complicaciones post, ¿no? Presencia del dolor al entrar o salir el líquido dializante, ¿no? Es importante, si hubiera presencia del dolor, ¿no? En ese momento se le comunica al médico para poder corregir ese tema, ¿no? También control de funciones vitales, ¿no? Vigilancia de las características del líquido drenado, ¿no? Mayormente cuando en el implante, ¿no? Cuando se hace la prueba, ¿no? De ingreso y salida del líquido, mayormente a veces se encuentra sangre en el líquido dializante. Y aparte de eso, también lo que verificamos durante el proceso operatorio es ver que no haya fuga, ¿no? Siempre estamos en coordinación con el médico cirujano para ver que no haya fuga. Y aparte de ello, también es preparar el catéter, ¿no? Porque el catéter también hay que prepararlo para que tenga un buen implante. En el tema del postoperatorio, ¿no? Es el
el baño diario, no mojar la salida del catéter ni la herida quirúrgica, control de funciones vitales, la inmovilización también del catéter, ¿no? Para evitar tracciones, sangrados, ¿no? También el tema de curación, que lo realiza enfermería, ¿no? El tema de curación de orificio. La vigilancia también de algunos posibles signos de alarma, ¿no? Como es sangrado en el orificio, en la herida quirúrgica. Y si este sangrado es importante, también comunicar al médico de forma inmediata, ¿no? La curación de orificio que ya les mencioné. Y posteriormente ya en comunicación con el médico nefrólogo, cuando él lo indica, iniciamos el tema de permeabilización del catéter, viendo también el estado del paciente y siguiendo un protocolo que nosotros en nefrología, ¿no? Manejamos protocolos tanto para lo que es hemodiálisis como para diálisis peritoneal. Entonces, hemos tenido casos, por ejemplo, de sangrados y todo lo demás, que siempre estamos nosotros en comunicación con cirugía y que gracias a Dios todo ha salido muy bien, ¿no? También durante la permeabilización, ¿qué es lo que se va a vigilar, no? El tipo de líquido que sale, ¿no? Que sea transparente o vamos a ver, muchas veces también es a veces sanguinolento, ¿no? Evitar, por ejemplo, el aumento exagerado de la presión intraabdominal, ¿no? Para disminuir los riesgos de fuga, ¿no? Por la herida quirúrgica. Todo eso es lo que enfermería evalúa, ¿no? Durante la permeabilización. Evalúa si hay sangrado, evalúa si es que hay fuga de líquido, ¿no? Por el orificio. Evalúa también, por ejemplo, si es que de repente el drenaje es inadecuado para poder coordinar con el médico y ver qué tratamiento se le va a dar, ¿no? Si es que hay dolor también durante el drenaje, enfermería también tiene que comunicar eso para poder dar algún tratamiento al paciente. Orientación para el seguimiento y control, ¿no? En diálisis peritoneal, por ejemplo, trabajamos mucho con el tema de educación al paciente, con el tema de orientación a ellos y el seguimiento hacia ellos. ¿Para qué? Para que la terapia pueda ser exitosa y el paciente tenga una buena calidad de vida. También se le orienta en el tema de consulta periódica con el nefrólogo. También tiene una consulta, ¿no? Periódica o mensual con enfermería. Controles de laboratorio también de forma mensual según protocolo. Citas periódicas para el cambio de línea de transferencia, que estas se cambian cada 6 meses. Cuidados del control del catéter y orificio de salida, control de dieta y peso, ¿no? Balance hídrico, capacitación del paciente y familiar, y también el tema de las visitas domiciliarias, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en las visitas domiciliarias nosotros vamos a poder evidenciar si el paciente está cumpliendo o no con lo requerido, ¿no? Para que pueda ir bien el tratamiento. Y también si hubiera de repente en las visitas domiciliarias, también se pueden captar algunas deficiencias para poder mejorarlas. Ahora, ¿cómo es la diálisis peritoneal en sí, no? Se basa en tres pasos, básicamente, ¿no? Primero, el paso 1, la introducción de la solución de diálisis peritoneal. No es una solución estéril, limpia, que viene en una bolsa. El segundo paso es la diálisis se realiza, bueno, la diálisis se va a realizar pues a través de la membrana peritoneal, ¿no? Ingresa el líquido a la membrana peritoneal y esta va a estar durante 6 horas en la cavidad, ¿no? Y el tercer paso es el drenaje, ¿no? El drenaje de la solución de diálisis peritoneal. Bueno, cuando un paciente está en diálisis peritoneal, el paciente normalmente es indicado 4 recambios, ¿no? Nosotros nos referimos a 4 recambios, a cuatro horarios de tratamiento, ¿no? Por decirlo así. 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 11 de la noche, ¿no? A las 6 de la mañana, por ejemplo, el paciente, ¿no? Se levanta, se conecta a la bolsita que vemos acá, a la solución de diálisis peritoneal. Si es un paciente continuador, lo primero que va a hacer es drenar el líquido, ¿no? Hay que drenar el líquido con impurezas que está en la cavidad peritoneal. Y después de eso, lo que va a hacer es infundir el líquido nuevo para que quede en la cavidad peritoneal y después se desconecta, ¿no? Se desconecta del sistema. Y el paciente va a hacer su vida diaria, ¿no? Como normalmente está acostumbrado. Tenemos también modalidades en el tema de diálisis peritoneal, ¿no? Hay una modalidad
que es la diálisis peritoneal ambulatoria continua, que se realiza en casa, que es una diálisis manual, ¿no? Y la diálisis automatizada, ¿no? En este caso nos referimos a una diálisis en la cual utilizamos un equipo para poder dializar al paciente, ¿no? En este caso la cicladora que usamos. En la diálisis peritoneal manual, ¿no? Es un tratamiento diurno, porque se realiza, bueno, hasta las 11 de la noche, y se realizan 4 recambios, a veces puede ser 3 o hasta 5, va a depender de la indicación médica también, ¿no? Y en la automatizada, ¿no? Se refiere a un tratamiento nocturno en el cual el paciente es conectado a una cicladora, ¿no? Una máquina cicladora, y la máquina cicladora ya se encarga de hacer los recambios mientras que el paciente está descansando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el hospital, no tenemos pacientes en automatizada, no en cicladora. Mayormente nuestros pacientes están yendo a tratamientos de diálisis peritoneal ambulatoria continua, diálisis manual, pero sí hemos tenido la experiencia de manejar pacientes agudos, ¿no? O pacientes crónicos también que han requerido un manejo con cicladora, ¿no? Y hemos visto también que hemos tenido buenos resultados, ¿no? Pacientes crónicos, ¿no? Que han estado en mal estado y con diálisis automatizada han salido, ¿no? Hacíamos recambios todo el día, en la noche, ¿no? Y los pacientes han tenido muy buenos resultados. Algunas ventajas, ¿no? De la diálisis peritoneal: es un tipo de terapia, pues, que va a permitir al paciente hacerlo en su domicilio, ¿no? Va a tener más libertad, más flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, en la diálisis peritoneal, como refiero, lo va a hacer en su casa, ¿no? No va a requerir de ir a un centro de hemodiálisis, pero eso sí, el paciente va a estar continuamente comunicado con el personal de enfermería, ¿no? En el tema de diálisis peritoneal, la enfermera, por ejemplo, que trabaja en diálisis peritoneal, se mantiene continuamente comunicada con los pacientes, ¿no? Nosotras no podemos apagar el teléfono, ¿no? Porque siempre nos están llamando a cualquier hora por cualquier emergencia. Entonces, la enfermera de diálisis peritoneal es la que se encarga de orientar al paciente si es que hay alguna emergencia para poder solucionar esa emergencia, ¿no? Asimismo, el paciente tiene mayor flexibilidad para poder trabajar de repente desde casa, ¿no? Puede también trabajar, en este caso, nosotros tenemos pacientes que manejan motocar, ¿no? Son motocarristas, ¿no? Otros pacientes que venden comida, ¿no? Entonces, el tema de entrar a un tipo de alternativa no significa de que ellos no se van a poder desenvolver o también jalar ingresos para su hogar, ¿no? No se utilizan agujas, ¿no? En este caso, no, la diálisis peritoneal no tiene por qué producir dolor, ¿no? Pueden viajar también los pacientes, ¿no? Pueden viajar hacia otros lugares, nosotros les indicamos cómo van a hacer para viajar. Y es un tratamiento que también la diálisis peritoneal estabiliza el tema de presión arterial, ¿no? Y todo lo demás cuando el paciente lleva bien su terapia. En el tema de hemodiálisis, ¿no? Que es otro tipo de alternativa de sustitución renal, pues es un tratamiento que se realiza en un centro, ¿no? En un centro donde hay personal de enfermería y técnicos y personal médico también capacitado para poder realizar este tipo de tratamiento. Consiste en filtrar la sangre periódicamente, ¿no? Durante este proceso, la sangre se extrae del organismo y se le hace circular por el dializador o filtro, donde se eliminan, pues, las toxinas acumuladas, el exceso de líquido, y después se devuelve la sangre limpia al organismo. Es decir, el paciente en la hemodiálisis es conectado, ¿no? Por el personal de enfermería, licenciados de enfermería, es conectado, ¿no? A la máquina. Puede el paciente tener de repente, que de aquí vamos a ver los tipos de accesos, puede tener una fístula o puede tener un catéter. Entonces, el licenciado de enfermería conecta al paciente a la máquina, verificando previamente todo lo que vamos a ver de aquí, que todos los parámetros estén de acuerdo a lo indicado por el médico nefrólogo, ¿no? Asimismo, el personal de enfermería es el que se encarga de monitorizar al paciente durante este procedimiento, que ya también de aquí les voy a ir explicando.
Eh, para poder entrar a hemodiálisis, el paciente debe tener un tipo de acceso vascular, ¿no? Cuando les hablábamos de un periodo de prediálisis, una etapa de prediálisis, ¿no? Muchas veces el paciente en este periodo, cuando es captado por el nefrólogo, es preparado, ¿no? En este caso, el mejor tipo de acceso vascular para entrar a hemodiálisis sería una fístula arteriovenosa, ¿no? Entonces, si el paciente es captado en prediálisis y preparado, entonces va a entrar con esta fístula arteriovenosa. Pero mayormente lo que hemos visto acá en nuestro hospital es que nuestros pacientitos, ¿no?, llegan en mal estado, descompensados, ¿no? Porque son pacientes que no sabían que tenían la enfermedad y que tampoco se pudo captar a tiempo, ¿no? Entonces, los tipos de accesos que son la fístula arteriovenosa, que es lo ideal, ¿no? La fístula arteriovenosa se refiere a la unión de una vena con una arteria, ¿no? El injerto, en el cual hacen, su propio nombre lo dicen, hacen un injerto el cirujano, ¿no? Y eso se utiliza para poder canalizar al paciente y conectar. Y también tenemos el catéter doble luz. En el tema del catéter, nosotros manejamos dos tipos de catéter, ¿no? El catéter temporal, ¿no?, que es, como su propio nombre lo dice, temporal, que lo usamos en el tema de emergencias, ¿no? Y el catéter permanente, ¿no?, que es el nefrólogo lo implanta si es que no hubiera fístula, ¿no? Es un catéter de mayor duración, ¿no?, que dura aproximadamente 2 años, ¿no? Y es un catéter también que dura más tiempo, ¿no? Como les mencionaba, la fístula arteriovenosa es una conexión entre una arteria y una vena, hacen una cirugía, una arteria con una vena, y se realiza por medio de una pequeña cirugía, ¿no? Hacen la cirugía y esta fístula tiene que madurar todavía, ¿no?, para poder crecer y poder canular en esa, porque si nosotros canulamos en un periodo corto, mayormente están utilizando 3 a 6 meses, ¿no? Y se va evaluando, ¿no?, cómo va madurando esa fístula, ¿no? La evaluación también lo hace la parte médica y la parte de enfermería, que es la que se encarga de la canulación. Un injerto, ¿no?, se refiere a un segmento de una vena natural, y también utilizan ahí un tubo plástico, ¿no?, que es artificial. Mediante una pequeña cirugía es colocado para unir, ¿no?, la arteria con una vena. El catéter, ¿no?, de doble luz es un tubo siliconado que es introducida a una vena del cuello, ¿no?, cuando no se dispone de otro acceso vascular que esté en condiciones de ser usado, y también cuando hay una urgencia de hemodiálisis, ¿no? En este caso, cuando se refiere a que no tenemos otro acceso vascular, muchas veces en pacientes diabéticos o pacientes que a las fístulas no dan, entonces el doctor opta por implantar un catéter. Ahora, en la hemodiálisis usamos el filtro, ¿no? El filtro o el riñón artificial que le llamamos, ¿no? Este filtro está hecho de una membrana, que es una membrana semipermeable, que va a permitir el paso de ciertas moléculas a través de esta membrana, ¿no? Va a ser como un colador, como un colador o un filtro, que su propio nombre lo dice, ¿no? Asimismo, este dializador tiene fibras huecas, ¿no?, a través del cual va a permitir, ¿cómo se llama el ingreso? Entonces, con este dializador o riñón artificial es donde se van a dar los distintos principios biofísicos, ¿no?, de convección, conducción, se va a filtrar todo lo que no sirve, se va a eliminar. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema más o menos para explicarles cómo es el tema de hemodiálisis, ¿no? El paciente es conectado, ¿no?, a la máquina. En este caso, vemos un segmento, un dializador, ¿no?, que tiene un cabezal azul, ¿no?, y un cabezal rojo. En este caso, ¿no?, sale la sangre, ¿no?,
pasa por la bomba que tiene la máquina o roller, que le llamamos nosotros. Tenemos un sistema también en donde nosotros aplicamos heparina para evitar lo que es coagulación, ¿no? La sangre pasa, ingresa, ¿no? Ingresa por el cabezario arterial, ¿no? Asimismo, a los costados del filtro, ustedes ven dos flechitas, uno es el Hans arterial y el otro es el Hans venoso. Uno permite la salida del dializado sucio, ¿no? Y otro el ingreso del líquido dializado limpio, ¿no? Después la sangre se limpia en el filtro, ¿no? Y también para explicarles algo de que cuando ocurre este proceso en el filtro, ¿no? Ingresa, como ven ustedes, el líquido, el dializado limpio se refiere al líquido que va a ingresar, ¿no? Nosotros en hemodiálisis trabajamos con bastante agua, ¿no? Entonces esta agua también pasa por un proceso de limpieza, ¿no? En un sistema donde el agua es netamente sin ningún tipo de impurezas. Entonces este líquido de dializado limpio entra por el filtro y nunca hay esa mezcla de sangre con el líquido del dializado, ¿no? Hay una presión ahí que hace que no se mezcle. Entonces la sangre baja, ¿no? Regresa, sale de ahí la sangre limpia y regresa la sangre limpia ya al organismo del paciente. Entonces ese proceso dura, dependiendo de la indicación médica también, puede ser en un inicio cuando el paciente es 9 o 2 horas, ¿no? Hasta 4 horas, ¿no? Entonces, durante 4 horas el paciente está sentado conectando y se está limpiando la sangre, ¿no? Es todo ese proceso, ingresa, sale, ingresa, sale. Algunos cuidados de enfermería antes de la sesión de hemodiálisis, por ejemplo, es que la enfermera tiene que verificar el funcionamiento de la máquina de hemodiálisis, que tengamos un buen sistema, el agua, un buen flujo de agua, electricidad, ¿no? La limpieza y desinfección. Asimismo, también verificar el montaje y cebado del sistema extracorpóreo del paciente, ¿no? Que no haya aire en el sistema, algún preservante. En este caso, antiguamente, en hemodiálisis se hablaba de reuso, ¿no? Reusábamos los filtros. Y el filtro tenía que estar rotulado, pero actualmente ya no, está prohibido el reuso. Todo filtro usado es eliminado. Entonces ya no es necesario la rotulación del filtro. Y también se hablaba de serología, porque había pacientes con VIH o algún tipo de serología positiva, que también por ese tema tenía que ser rotulado el filtro, ¿no? Porque netamente si era el filtro del paciente Juanito, entonces tenía que ser para el paciente Juanito. No podía haber equivocación. Y el control de calidad de test también, porque los filtros eran conservados, ¿no? Entonces, y se tenía que pasar el control de calidad para evitar, para ver cómo se llama, que no haya ningún tipo de solución que no correspondía. Entonces, aquí algunos cuidados de enfermería ya durante el proceso, ¿no? O preproceso de hemodiálisis. Durante ya del inicio de la hemodiálisis es el tema de heparinización, ¿no? La enfermera, cuando va a abordar al paciente, debe tener una comunicación continua con su paciente para poder hacer una valoración y ver si este paciente no ha tenido sangrado, o de repente evaluar cómo se llama el tipo de acceso, cómo está el acceso del paciente, ¿no? Hay que hacer una preentrevista. También la enfermera es la encargada de preparar su material a usar, ¿no? Durante el procedimiento. Durante la sesión de hemodiálisis, algunos cuidados también de enfermería es la evaluación del acceso vascular, ¿no? Características de la piel, coloración, hematomas. Si en este caso el paciente tiene una fístula arteriovenosa, evaluar el tril, el soplo, el latido. Debemos evaluar también los puntos de canulación, porque nosotros siempre estamos rotando de puntos de canulación. Y en el tema de hemodiálisis, cuando el paciente tiene fístula, la enfermera tiene que ser muy precisa en el tema de canulación, porque nosotros no nos podemos equivocar al canular, ya que podemos causar algún tipo de complicación al paciente.
abordaje del acceso vascular, ¿no? La limpieza y la rotación. Y si es un catéter, ¿no? Debemos también valorar que el catéter esté permeable, ¿no? La coloración de la piel alrededor, ¿no? Del orificio de salida. En este caso, vemos ahí al personal de enfermería, ¿no? Al abordar una fístula que está evaluando primero la fístula para poder canular, ¿no? Y aquí vemos ya la canulación del acceso vascular. Y en este otro caso estamos viendo el abordaje de un catéter. Es muy importante también durante antes de iniciar el procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento, el tema de bioseguridad, ¿no? Entonces, el tema de bioseguridad, para poder abordar al paciente, el personal debe hacer el correcto lavado de manos, el uso del EPP adecuado. En este caso, nosotros siempre, para poder abordar al paciente o atender al paciente, usamos el gorro, ¿no? Como lo observamos a este personal, mascarilla, ¿no? Sus lentes de protección personal, el mandilón impermeable, los guantes, ¿no? No podemos tocar al paciente si es que no tenemos este EPP. También otros cuidados son el tema de la conexión del paciente al circuito extracorpóreo, ¿no? El tema de la programación del tratamiento. La enfermera es la que se encarga de programar el tratamiento, en este caso la UF, el tiempo, el sodio, ¿no? Y otros parámetros más que nos pueda pedir el doctor, de repente perfiles, ¿no? Dependiendo de la indicación médica. Y también estamos encargados del monitoreo del paciente durante el tratamiento. Otros cuidados es brindar el confort y recreación necesarios para el tiempo que dura la sesión, crear un clima de seguridad del paciente, ¿no? Aclarar dudas y temores, educar al paciente también en el tema de autocuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que hemos tenido problemas con el tema de que no cuidan su catéter y vienen expuestos los catéteres. Y de ahí se producen infecciones u otras complicaciones. Comprobar también cuando la enfermera está hemodializando, ¿no? Debe comprobar los límites de seguridad de los parámetros. En este caso hablamos de flujos, resistencias arteriovenosas, del baño del líquido de diálisis. Valorar constantemente estos parámetros. ¿Por qué? Para evitar algunas complicaciones que se podrían producir. Observar algunas características del dializador intradiálisis para valorar también el tema de la anticoagulación prescrita para evitar que el sistema se coagule, ¿no? En hemodiálisis trabajamos con heparina porque trabajamos con sangre y tratamos de evitar que se coagule el sistema para que no haya problemas. También otro tema que vemos aquí es el ajustar periódicamente las conexiones, ya que durante el procedimiento, ¿no? La máquina mantiene una temperatura y estas normalmente tienden a aflojarse, ¿no? Con la temperatura. Entonces, por eso es importante también estar siempre ajustando las conexiones. Y también nosotros realizamos dentro de los cuidados de enfermería la finalización del paciente y la desconexión de este, ¿no? Después de la sesión de hemodiálisis es muy importante también el control de funciones vitales, ¿no? Para valorar y ver si es que el paciente no ha salido hipotenso, hipertenso y evitar otras complicaciones. Evitar sangrados también posteriores, porque como les digo, como trabajamos con heparina, entonces los pacientes cuando es una fístula tienden a sangrar o cuando están con presiones altas. Es importante también valorar el peso, ya que en hemodiálisis nosotros manejamos el tema del peso seco, que es el peso ideal del paciente. Entonces, tenemos que valorar con qué peso ingresa y con qué peso sale para ver si la máquina ha jalado o no el líquido que ha sido indicado por el médico. Y asimismo también hacemos una valoración general del paciente. Bueno, algunas ventajas de este tipo de tratamiento es que se realizan, ¿no? Por enfermeros y técnicos capacitados, ¿no? Bajo también también tenemos ahí, no solo trabajamos enfermeros y técnicos, sino que también es un trabajo conjunto con el nefrólogo, ¿no? Así que pueden reclinarse y relajarse aquí porque son atendidos por el personal, ¿no? Todos sus tratamientos, estudios de laboratorio son hechos en el centro de hemodiálisis
puede usar el tiempo, los otros 3 días que no está en tratamiento, las otras horas, no puede usarlo en otros temas, ¿no? De distraerse, relajarse, descansar, trabajar en lo que se dedica el paciente. También en el tema de hemodiálisis, ¿no? Son pacientes que ingresan en grupo. Normalmente en los centros de hemodiálisis manejamos 15 pacientes por turno, entonces los pacientes ingresan en grupo y también tienden ahí a conversar, a relajarse, ¿no? Otro tipo de tratamiento de sustitución renal también es el trasplante renal, ¿no? Otra alternativa, ¿no? A lo que se refiere el trasplante renal no es un tratamiento quirúrgico, en el cual se implanta un riñón sano que va a ser obtenido de un donante vivo, ¿no? O un donante fallecido a un paciente con enfermedad renal crónica. El principal objetivo del trasplante renal es reemplazar las funciones realizadas por el riñón dañado con el nuevo y así evitar la realización de la diálisis, ¿no? En este caso, para que el paciente sea trasplantado, debe ser derivado, ¿no? Para que sea evaluado en un centro de mayor complejidad, ¿no? Y ver si este paciente cumple o no con las condiciones, ¿no? Que en el tema de los hospitales de mayor complejidad tienen todo un protocolo, ¿no? Del manejo, y si cumple o no con esto para poder ingresar al programa de trasplante renal. Fuentes de un riñón saludable, ¿no? Un donante vivo con lazos familiares, por ejemplo, puede ser un donante vivo, un donante vivo sin lazos de sangre, ¿no? Donante vivo no relacionado, ¿no? Y también hablamos de una persona con muerte cerebral, ¿no? Para poder hacer un trasplante renal. Bueno, eso sería todo en cuanto he tratado de más o menos explicarles, juntar todo a lo que se refiere en cuidados de enfermería en paciente renal, ¿no? El tema de la especialidad de nefrología netamente es muy amplio, en realidad, ¿no? Que engloba muchos aspectos, ¿no? Pero he tratado de englobarlos en lo que básicamente manejamos aquí en el hospital. Bien, licenciada, muchas gracias. Interesante el tema. Tenemos algunas preguntas y vamos a tratar de responderlas, ¿sí? La primera pregunta es, ¿las variaciones estacionales del clima influye en la aparición de la infección peritoneal? Sí, va a variar en lo que es peritonitis, ¿no es así? Va a variar, ¿no? Por eso es que a nosotros durante el proceso de capacitación al paciente, ¿no? Se le explica y se le capacita que cuando, por ejemplo, haga mucho frío, el paciente debe temperar la bolsa, ¿no? De diálisis peritoneal que se va a infundir, ¿no? Para poder cuidar y evitar otras complicaciones. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se evalúa el peso seco del paciente? Ya. El peso seco es el peso ideal del paciente, ¿no? Es el peso sin líquidos adicionales, ¿no? En este caso sin edemas, ¿no? Sin hinchazones. El peso seco lo evalúa el médico nefrólogo, ¿no? Él es el que evalúa el peso seco, ¿no? Y él es el que nos brinda finalmente cuál es el peso seco del paciente, ¿no? Y también el peso seco el médico lo va variando, ¿no? Dependiendo de cómo va evolucionando el paciente. Por ejemplo, el paciente puede ingresar con un peso seco, un peso ideal de 50, ¿no? Y después puede ser que los edemas vayan disminuyendo y el paciente también vaya bajando de peso, ¿no? Puede ser que el paciente vaya ganando peso, entonces el médico lo modifica. Bien, tenemos a alguien que ha levantado la mano, Julio. Mientras vamos viendo, licenciada, ¿cada qué tiempo se cambia en todo caso el catéter peritoneal o no se cambia? Bueno, el catéter peritoneal es un catéter que está casi de por vida ahí dentro. Lo que nosotros cambiamos acá es, ¿cómo se llama? El prolongador, ¿no? Del catéter peritoneal lo cambiamos cada 6 meses. ¿No? Y también el catéter peritoneal se puede cambiar si es que quizás hay alguna complicación, ¿no?
Hemos tenido complicaciones también aquí en el hospital, en el cual el médico ha tenido que cambiar el catéter, ¿no? Bien. Alguien que está identificado como Huawei P30, le vamos a ceder los micrófonos. ¿Ha levantado la mano? ¿Sí? Le vamos a activar el micrófono. Huawei P30. ¿No está? ¿Puede habilitar, por favor, su micrófono? Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le toma al paciente, en todo caso, hacerse el recambio? ¿Cuánto tiempo dura hacer el recambio, no? Si bien es cierto, usted mencionaba de que eso es un tratamiento domiciliario, están en casa los pacientes, pero ¿cuánto tiempo le toma hacer este proceso? Ya. El paciente, como ya lo mencioné, es un tratamiento en casa, es un muy buen tratamiento. En un inicio, cuando el paciente comienza, puede demorar hasta 1 hora, ¿no?, en realizar cada recambio, ¿no? A las 6 de la mañana, por ejemplo, empieza y puede demorar una hora de 6 a 7. Pero normalmente, conforme el paciente vaya avanzando, ¿no?, el lapso de tiempo es de 20 minutos nada más, ¿no? O sea, la duración del tratamiento, de la conexión, es 20 minutos. Conexión, no, infusión y drenaje. Prácticamente es un tiempo bastante corto, que diríamos, ¿no? Para Sí, que el paciente pueda familiarizarse de manera mucho más rápida, en todo caso, con todo este plan de tratamiento que es de por vida, ¿verdad? Así es, es un tratamiento, esos tipos de tratamiento, ¿no? Cuando un paciente, por eso es que inicié con el tema de enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, ¿no? Cuando estamos con un tema de enfermedad renal crónica y estamos en un estadio 5, ¿no? En este caso es una enfermedad que ya no es reversible, ¿no? Que no se va a curar, sino que tiene que continuar con un tratamiento alternativo, ¿no? Que es el tema de diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿no? A no ser que el paciente sea trasplantado y ya no lleva ninguno de esos tipos de alternativas, ¿no? Y es un tratamiento de por vida. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la preparación de un paciente para llevar a sala con el fin de colocar el catéter peritoneal? Ya. Bueno, la preparación del paciente, una pre-preparación, ¿no? Es, bueno, que el paciente cuente con los exámenes de laboratorio, ¿no? Que cuente con la programación, ¿cómo se llama? De sala hecha por el cirujano, ¿no? También el tema de cardiología, que se ha evaluado por cardiología también, para ver si es que el paciente está apto o no. Aparte de ello, el tema de enfermería de nosotros, ¿no? Es doble vía, ¿no? Para el paciente. Una preparación con el tema, ¿cómo se llama?, de Evacol, ¿no? El paciente debe estar en NPO primero, ¿no? Un día antes. En la noche colocarle Evacol, ¿no? Para que pueda estar limpio. Después también, si el paciente tiene función renal residual, en este caso, colocarle una sonda Foley, porque la vejiga tiene que estar vacía, ¿no? Y al día siguiente también colocarle el antibiótico que esté indicado por el médico, ¿no? Y el resto, pues, de indicaciones pre-op, ¿no? Que tienen que hacer su lista de chequeo, ¿no? La enfermera de piso. Bien, le saluda el licenciado enfermero Marcelino desde Huánuco. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Yo quería preguntarle en cuánto tiempo como máximo debe permanecer el líquido de diálisis en la cavidad peritoneal. Ya, el tiempo máximo son de 6 horas, ¿no? 6 horas en cavidad, ¿no? En cavidad, durante el procedimiento. Por eso los recambios son cada 6 horas, ¿no? 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 11 de la noche. Si es que es un paciente, por ejemplo, estos pacientes tienen la disposición de poder viajar, ¿no? El hecho de tener un horario, de repente, nosotros lo vemos un horario así continuo, ¿no? No significa que ellos puedan viajar, que no puedan viajar, perdón, ellos sí pueden viajar, ¿no? Cuando va a viajar un paciente, por ejemplo, y el tiempo de viaje es más de 6 horas, ¿no? En cavidad se deja aproximadamente 200 cc de líquido. ¿Por qué? Para evitar que este líquido sea reabsorbido,
¿no? O tenga otras complicaciones. Bien, no se pudo, Julio, ¿esa fue su pregunta? Ah, ya, licenciada, ¿y cada cuánto tiempo, o cuándo se opta por el injerto en caso de los catéteres, Los tipos de acceso. Sí, los tipos de acceso peritoneal. Ya, hemos tenido casos también, bueno, tengo la experiencia en centros privados también. Por ejemplo, cuando la fístula, se utiliza injerto cuando la fístula falla, ¿no? El médico, el cirujano cardiovascular, es que se encarga normalmente de hacer los injertos, ¿no? Entonces, si falla la fístula, puede ser por una trombosis o se cierra por una hipotensión brusca y la fístula se cierra, ¿no? Entonces, el paciente se evalúa por el cirujano cardiovascular y él realiza el injerto, siempre y cuando haya una vena y una arteria, ¿no? Para que pueda realizar el injerto. Bien. No sé si tuvieron alguna pregunta más, o alguien que quisiera participar, podría levantar la mano. No, no tenemos más preguntas. Licenciada, ¿algún mensaje final para estos pacientes que siempre, de alguna manera, vienen a nuestro hospital, consultan en nuestro hospital y también pues reciben tratamiento, como dice usted, para toda Sí. la vida, ¿no? ¿Algún mensaje final? Sí, un mensaje es que, bueno, en realidad en general para todos, ¿no? Que tengamos un control, por lo menos anual, ¿no? Por la parte de nefrología para ver cómo va nuestra función renal, ¿no? Y que también en el tema del cuidado hacia nosotros mismos, ¿no? Tomar líquidos, ¿no? Abundantes, no dejar de hidratarnos, cuidarnos. Y aparte de ello también el tema de pacientes, ¿no? Para lo que es personal de enfermería o la parte médica, si es que captamos a pacientes en estadios, ¿no? 1, 2, 3, derivarlos, ¿no? Hacia el hospital 22 Tarapoto. En este caso contamos con 2 médicos nefrólogos para que puedan ser evaluados y tratar de retardar de que ellos lleguen a estadio 5, ¿no? Porque actualmente estamos viendo una alta incidencia de ingreso de pacientes de nefrología, ¿no? A diálisis peritoneal o a hemodiálisis, ¿no? Les comento, por ejemplo, en el hospital nosotros, en el tema de hemodiálisis de emergencia, lo usamos, ¿no? Para pacientes que llegan en mal estado, ¿no? Para gestantes también que hacen algunas complicaciones. Entonces, en el hospital todos los días estamos hasta con 5 hemodiálisis diarias, entonces la demanda es alta, ¿no? Igual en el tema de diálisis peritoneal, como les comentaba, empezamos en enero con 4 pacientes y a la actualidad que estamos junio, ¿no? Tenemos ya 27 pacientes, entonces la demanda es muy alta, ¿no? Nos falta el tema de prevención y promoción, ¿no? Nos falta ese tema en nuestros puestos, ¿no? Y todo lo demás para poder de repente retardar, porque la incidencia es muy alta en nuestra región. Bien. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Agradeciendo también a la Oficina de Informática y Comunicación. Nos despedimos de ustedes. Muy buenas tardes. Gracias.